Y sean bienvenidos al resumen de la semana de nuestra Biblia cronológica. Ya increíblemente llegamos a la semana número 15 y esta semana en nuestro reto de la Biblia cronológica, durante toda esta semana, el enfoque de la narrativa bíblica ha sido introspectivo. Introspectivo es más hacia adentro que progresivo. Aunque avanzamos ligeramente en la historia hasta llegar a la muerte del rey Saúl, un rey que fue elegido por el pueblo, un rey que fue ungido por Samuel, un rey que fue también elegido por Dios, pero un rey que desobedeció, un rey que no pudo obedecer los mandatos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso dice las Escrituras que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque aunque Israel había pedido un rey, Israel no podía ser como las otras naciones, ya que el rey de Israel seguía siendo Dios. Y en el caso de la nación de Israel, cuando eligieron el rey Saúl, después David, luego Salomón y así sucesivamente otros reyes, los reyes del pueblo de Israel tenían que dirigirse y tenían que ser dirigidos por los mandamientos del supremo rey, que era Dios. Y aunque avanzamos ligeramente en esa historia del rey Saúl, vemos la muerte del rey Saúl, lo más destacado fue la pausa intencional en la acción en la de sumergirnos en varios salmos. En varios salmos que muchos de esos salmos fueron escritos por el rey David, por David. Estos salmos reflejan un amplio espectro emocional. Y si usted está siguiendo el reto, se ha dado cuenta que en esos salmos se expresan dolor, se expresa confianza, se expresa rabia, se expresa tristeza, se expresa alegría, se expresa el corazón del salmista, como si fuera un espejo del alma humana en medio de la lucha, porque David estaba siendo perseguido por sus enemigos, estaba siendo perseguido no solo por Saúl, sino también por los filisteos, por aquellos que atentaban contra la vida de David, el sufrimiento, la esperanza, la adoración, y de hecho encontramos súplica de justicia, como lo encontramos en el Salmo número 7 y vemos que en el Salmo número 7 hay una petición de socorros, y muchos salmos surgen de una crisis, pero el salmista siempre acude a Dios con confianza. Una de las cosas que me ministró mucho esta semana en la lectura de los salmos fue la confianza y la misericordia que expresaba el salmista. En ti he confiado, Dios. En ti he confiado en momentos difíciles. Él confiaba en el Señor. La pregunta hoy para ti y para mí es, aun cuando nosotros estamos en momentos de crisis, en momentos de desesperación, nosotros verdaderamente confiamos en Dios. O simplemente decimos desde nuestra boca, yo confío en el Señor. Pero cuando vienen los momentos de peligro, los momentos de angustia, se nos olvida Dios. Y el Salmo 7 es una petición de socorro. Muchos salmos, como dije, se narran desde la crisis. Y el salmista dice, en ti me he refugiado. Y es una declaración de fe, de amor y de confianza. Y también hay una estrofa dice, hay un juramento de inocencia en los versículos 3 y 5 del Salmo 7. Dice, si hice tal pecado, que yo reciba tal recompensa. Es una especie de autoimprecación. Imprecación es como que si pasó eso, Señor, entonces que yo reciba el daño por lo malo que me comporté o por lo malo que hice. Y vemos también el Salmo 27, que también es un salmo que me encanta muchísimo. Y hay dos palabras clave en este salmo. Número uno es confianza y número dos, enemigos. A pesar de la persecución por los enemigos, el salmista confiaba en el Señor. Decía, Señor, yo sé que estos enemigos vienen detrás de mí a buscarme, a matarme. Y hoy de repente, amado, usted nadie lo está buscando, nadie lo está persiguiendo para matarlo, para acosarlo, pero muchas veces tenemos enemigos silenciosos, como la deuda, como el rencor, como la falta de perdón, como la rabia, como la ira. Y esos son enemigos que nos persiguen, que nos buscan para destruir nuestra relación con Dios.
porque muchas veces nosotros, o puede ser que también tengas un enemigo físico, alguien que te esté haciendo la contraria, alguien que te esté llevando la contraria, alguien que te increpa, alguien que te exaspera, y hay que orar. Y el salmista oraba, Señor, yo confío en ti, confío que esta oración que estoy poniendo delante de ti me va a ayudar a tener paz. Y a pesar de la persecución, el salmista confiaba. Algunos piensan que este salmo puede ser en el tiempo de la rebelión de Absalón, porque también David tuvo una rebelión. David no solamente fue perseguido por Saúl, David también tuvo un problema con sus hijos y muchos de ellos, algunos de ellos se levantaron en su contra. Y la primera parte de este Salmo 27, del 1 al 6, es un salmo de confianza. Y la segunda parte es una súplica de un lamento individual que tenía el salmista, pidiendo socorro, pidiendo ayuda a Dios. O sea, y aquí vemos el corazón del salmista, amado. Cuando usted está en angustia, cuando usted está en crisis, usted le pide socorro al único que puede darle socorro, y es Dios, y es su Señor. Y algunos piensan que son dos salmos diferentes. No, es el mismo salmo. Y este Salmo 27 es un salmo de liberación, de librarnos del temor. Y el temor frente al peligro como la muerte, el mal, el juicio de Dios. Muchas veces tenemos temor frente a qué pasará, qué pasará después de la muerte. ¿Qué pasará con esto? ¿Se le hace que se me viene algún mal? Hay gente que a veces es mística y dice, si no hago esto, o por ejemplo cuando le decían a uno, mira, cuidado con eso, que te va a caer mal de ojo, o no digas eso porque te va a caer una maldición. Hay gente que es mística. Y este Salmo 27 expresa dos tipos de temor. Temor frente al peligro, como la muerte, el mal, y el juicio de Dios, y temor como sentimiento de reverencia a Dios que se transforma en adoración. Estos salmos vemos que hay un tema sobre la adoración y la alabanza al Dios Santo. ¿Y cuáles son esos tipos de temor? Número uno, temor al fracaso, temor al peligro, temor al futuro. ¿Cuál será el futuro de mi familia, de mi vida, de nuestra iglesia, del ministerio? Temor a la enfermedad, temor a la muerte. ¿Cuál es el resultado de tener ese temor? De muchas veces tener un temor de miedo a esas cosas. Debilita nuestra salud, paraliza la voluntad, quita el sueño, entorpece la mente y produce un fracaso espiritual. ¿Cómo nos desarraigamos de ese temor? Porque aquí vemos al salmista que estaba confiando en el Señor. ¿Cómo yo desarraigo eso de mi alma? Número uno, desarraigamos ese temor regresando a Dios, confiando en Dios. Hermano, no confíe en sus finanzas, no confíe en su trabajo, no confíe en el hombre que muchas veces nos engaña, no confíe en instituciones, confíe en Dios. Entonces, ¿cómo yo desarraigo el temor? Regresando a Dios, número uno. Número dos, renunciando a ese temor, por supuesto. Yo renuncio a este temor que quiere paralizarme, que quiere cuestionar mi relación con Dios, examinar nuestra vida, un análisis intenso de nuestra vida en nuestros corazones. Número cuatro, profundizar en la palabra. Por eso estamos leyendo las Escrituras toda esta semana, todos los días, porque profundizar en esa palabra dice, wow, si el salmista estaba pasando por esto y su confianza y su amor hacia Dios quitó y echó fuera todo temor, porque dice que el amor echa fuera el temor, pero el amor de Dios echa fuera todo el temor y practicar la oración. Entonces, el cristiano, el discípulo, debe vencer al temor. Por eso Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente y no temas, porque para entrar a la tierra prometida no podemos tener temor. Muchas veces vamos a tener miedo, pero aunque tengamos miedo, tenemos que avanzar. Y avanzamos hasta el Salmo 35, y es un salmo imprecatorio. ¿Qué es un salmo imprecatorio? Aquellos que expresan en primera persona los sentimientos y pensamientos más profundos del salmista mientras experimentaba una situación. Y por esta razón casi los salmos imprecatorios son un clamor a Dios. Pero ese salmo imprecatorio es un clamor de venganza, en un clamor de juicio contra el enemigo. Y una de las características de estos salmos imprecatorios, que uno de esos salmos es el Salmo 35, es que son parte de un clamor por la liberación del enemigo.
Es un clamor de justicia y concuerda con los planes divinos para lo malo, para los malos, o sea, para la justicia sobre los malos. Expresa una confianza en Dios y busca la gloria de Dios. Lo que no debemos imitar de estos salmos imprecatorios, lo que no debemos imitar, porque es los salmos imprecatorios vemos como una venganza, dice, wow, pero cómo David oraba así, de verdad David oraba de esa manera. Y si usted leyó todos los salmos, no tenemos obviamente tiempo para leerlo, pero si lo estaba leyendo, se dio cuenta cómo David oraba en contra de sus enemigos. Pero lo que no debemos imitar de estos salmos es lo que Jesús nos enseñó. Jesús nos enseña claramente que no debemos proferir imprecaciones contra nuestros enemigos personales, sino amarlos, bendecirlos, hacerles bien y orar por ellos. Varias verdades neotestamentarias del Nuevo Testamento, las cuales no se entendían de una forma clara en el Antiguo Testamento, porque ellos no tenían la Biblia, tenían era la Torá, no tenían la Biblia completa, nos dan una perspectiva para comprender y obedecer este mandamiento. Número uno, Jesús ha muerto por los pecados de todo el mundo, de todos, de los buenos y de los malos. Ahora podemos perdonar a nuestros enemigos. Número dos, el Espíritu Santo hace una obra de conversión mucho mayor que en el Antiguo Testamento. De hecho, ayer en nuestro discipulado hablamos de eso y decíamos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre el rey, venía sobre el profeta y se volvía a ir. En cambio, nosotros no. Usted tiene el Espíritu Santo 24/7. Le puede pedir ayuda, le puede pedir socorro y Él va a estar con usted. Número tres, más allá de esta vida, Dios castigará a los malhechores, porque a veces le decimos, wow, murió y pareciera que se salió con la suya. No, hermano, nadie se va a salir con la suya. Todos, escúchenme, todos vamos a tener un juicio delante de Dios. Aunque algunas de estas imprecaciones se expresan contra un pueblo enemigo, hoy la iglesia de Cristo existe entre las naciones y la razón de su existencia es la misión que tiene que de cumplir, de ser bendición para el mundo. Por eso decimos que somos un faro de luz en medio de las tinieblas. Ahora, cosa que debemos imitar de estos salmos imprecatorios. Entonces, no debemos proferir maldiciones sobre nuestros enemigos, pero sin embargo, los salmos imprecatorios nos sirven en varios aspectos. Número uno, nos sirven para lo que todavía debemos confiar en que Dios es el juez justo. Amado, si alguien se ha levantado contra ti en justicia, en maldad, confía en el juez justo. Él, Él hará justicia. Número dos, debemos pedir a Dios que manifieste su justicia en medio de nosotros. Entonces, eso es lo que debemos imitar de estos salmos. Orar, debemos tener la plena seguridad que Dios castigará a aquellos que se le oponen. No que se te oponen a ti, sino que se le oponen a su reino, que se le oponen a su iglesia. En el Nuevo Testamento el castigo se presenta de una forma aún más horrible que en el Antiguo Testamento. Ahora sabemos que más allá de la muerte, se espera que los inconversos sean castigados eternamente. Aquellos que se han levantado, aquellos que no han creído, aquellos que no han aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y número cuatro, debemos preocuparnos por la gloria de Dios. Entonces, acciones actuales sobre estos salmos para nosotros, amados hermanos, es que debemos confiar en que Dios nos hará justicia. Orar por la justicia en la sociedad, orar por la venida de Cristo, creer en el castigo eterno para aquellos impíos, inconversos y enemigos del reino de Dios, y orar contra los enemigos del Evangelio. Orar por aquellos que se levantan y decir, Señor, sé tú delante de nosotros haciendo justicia. Y para terminar este resumen, vimos también que el salmista ruega por un rescate en medio del peligro. En el Salmo 54, Salmo 140 y Salmo 142. Y hay un clamor profundo por una verdad y por la paz en el Salmo 120. Estos textos no solo revelan, amado, las emociones humanas de David. O sea, cuando leemos estos salmos vemos el corazón del salmista, sino que también nos permite vislumbrar esa comunión íntima que tenía el rey David en cada etapa de su vida desde las alturas de la victoria hasta los valles más oscuros. Por eso el Salmo 23 dice, yo a mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. O sea que en ese momento el salmista estaba pasando por un valle oscuro. Y a veces Dios permite pausas en nuestras vidas. Por ejemplo, si usted se consigue mucho en esos salmos que leyó, se va a conseguir la palabra Sela. Sela, S-E-L-A.
L-A-H, Sela. Y Sela significa pausa. Cuando usted vea, bueno, ¿y qué significará esta palabra Sela en los salmos? Significa pausa. Y muchas veces necesitamos una pausa en nuestra vida para seguir adelante. Entonces, esta semana no avanzamos mucho en la narrativa, pero sí ganamos profundidad e intimidad con Dios en cada salmo. Pero lo más importante de esto es que David no se guardó nada delante de Dios. No escondió su miedo, no escondió su dolor, no escondió su frustración ni alegría. Cada emoción la vemos plasmada en los salmos. Y a veces nosotros queremos esconder. No, 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 di que todo está bien, amado. A veces no todo está bien. A veces hay cosas que te puedes sentir triste, te puedes sentir alegre, pero lo puedes expresar. Porque hay cristianos que dicen, no, 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 hermano, no, diga que todo está bien. Pero sí, hermano, si todo no está bien, estoy triste, estoy desanimado, pero necesito la cobertura de mi Señor. Entonces a veces queremos como tapar el sol con un dedo. A veces cuando nos sentimos tristes, amado, hay que decirlo. Si me siento triste, pues me siento triste. Si me siento desanimado, es de humano. Y de hecho lo vemos como el salmista, el hombre conforme al corazón de Dios. David expresó cada uno de esos sentimientos y cada una de esas emociones. Y lo expresó, expresó tristeza, expresó angustia, expresó temor, expresó miedo, pero también expresó alegría, expresó alabanza y expresó adoración. Estos salmos nos enseñan que la adoración auténtica no siempre nace en un templo con música suave, porque esos salmos son como unos himnos, sino que a veces nacen en la cueva del miedo, en la oscuridad de la traición, en el campo de batalla, y allí es cuando aparece lo caótico. Pero Dios se revela como nuestro refugio, como nuestro escudo y como nuestra canción de victoria. Y qué hermoso poder ver esos salmos esta semana, en resumen cómo Dios bendice a su pueblo y cómo Dios no nos deja en medio del dolor ni la desesperanza. Así que este es el resumen de la semana número 15 de nuestro reto, la Biblia cronológica. Amén. Así